situación cada vez peor del corazón. Camino todo y veo cada vez que quiero y te espero. Caminándote, mi calle que quizá yo pueda cambiar. Caminándote, mi calle que quizás yo pueda cambiar. 6:24 en esta tarde de lunes. Continuamos nosotros analizando un poco lo que dejó el cierre la semana pasada. Vamos a analizar también por qué no lo que nos dejó la cadena nacional, esa que nos encontró de topetón. Pero por lo pronto hoy leía y le vamos a preguntar a él si evalúa y ve lo mismo, que el gobierno al menos es optimista en decir lo peor de la Dorney Gate ya pasó. Ahora como que no puede salir nada peor. Vamos a preguntarle qué ha dejado esa mítica conferencia de prensa de la semana pasada y obviamente todo lo que vino después. Lo tenemos a nuestro analista político y comunicacional, Pablo Pérez Paladino, en videollamada. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Cómo andan, chicos? Buenas tardes. Un gusto Gracias, estar con Pablo. ustedes. Gracias, como siempre, por estos minutos para analizar un poco. Bueno, Gracias. esta vez viene con informe de la conferencia de prensa. ¿Estuvo bien la jugada? ¿Estuvo mal? ¿Qué vieron ustedes de esa decisión del gobierno de sacar la Dorney a la calle con los periodistas, digamos? Bueno, nosotros como charlamos la última vez, veíamos y notábamos, y ya sea en términos de opinión pública y también en términos de conversaciones digitales, que se había extendido mucho la crisis, ¿sí? Que se había extendido mucho la crisis comunicacional y política alrededor de la figura de Adorni, alrededor de todo lo que había pasado en esa Argentina Week con el viaje de su esposa. Después salió el video del avión hacia Punta del Este y ahora empezaron a salir los departamentos, ¿sí? Bueno, como toda crisis, lo importante cuando sucede es tratar de darle un cierre, ¿sí? Y la conferencia de prensa la semana pasada tuvo esa intención por parte del gobierno, ¿sí? Darle un cierre tanto político como comunicacional. Y vimos que la puesta en escena, déjenme analizar un poco la situación, como Sí. también para después ahondar, que la puesta en escena, la estrategia, no fue errónea, ¿sí? Adorni subió al estrado con un discurso bastante preparado, consolidado, con temas muy bien, por lo menos con lo principal estaba cubierto en ese discurso que fue preparado de antemano. Hubo un respaldo político porque muchos miembros del gabinete concurrieron de manera presencial a la conferencia de prensa. Sin embargo, cuando todo parecía que se encaminaba a dar un cierre, bueno, se abrió a preguntas y fue ahí donde dejó más dudas que certezas el jefe de gabinete. Con lo cual, nada, su mal desempeño en parte en esta presentación, en esta conferencia de prensa, volvió a abrir la crisis, o en realidad siguió con la crisis rodando, ¿sí? Uh-huh. Y ahora estamos en la etapa de la apertura o empiezan a aparecer los departamentos, empieza a ser poco claro quién compró los pasajes que fueron a Punta del Este. Nosotros vemos y analizamos que la comunicación, por lo menos de esa crisis, no fue tan correcta y claramente no cumplió el objetivo de poder cerrar la crisis. Uh-huh. En base a lo que ustedes observan en las redes y que obviamente va de la mano con lo que sucede seguramente en el periodismo de investigación y todo lo que va a desembocar hasta tanto... yo al menos creo haya una decisión del gobierno de o salir con algo más fuerte o en definitiva correrlo de su cargo, que al menos no se ve. ¿Para dónde vos ves que transcurren estas próximas semanas de este caso tan polémico? Bueno, hoy todos los medios de comunicación dan un poco la pauta de que el gobierno busca
con el éxito del juicio de YPF o del no juicio de YPF, mostrar como una victoria y como parte de cambiar la agenda, ¿sí? En parte trató Adorni en conferencia de prensa hacer eso, no lo logró. Estamos esperando que la cuestión del anuncio o de la conferencia de la cadena nacional del día viernes logre un poco apaciguar los tantos, dividir un poco los temas, tratar de vuelta al gobierno tomar una agenda proactiva. Por un lado, los medios de comunicación hoy muestran el éxito de YPF, pero también muestran las inconsistencias de la declaración jurada del jefe de gabinete. Aparece hoy a la tarde el procesamiento de Tapia Tobillino por cuestiones impositivas. Ujú. Bueno, tenemos una agenda muy variada y ustedes que hacen un programa todos los días seguramente no tienen para aburrirse porque salen temas todos los días y un poco el gobierno trata de llevar eso, ¿sí? La iniciativa en términos de tratar de desviar cuestiones negativas para ponerlo en cuestiones positivas. Sin embargo, como charlamos la última vez, tanto el caso Libra como también ahora el caso Adorni, no es un tema que tenga 100% de control por parte del gobierno, porque acá hay una parte judicial que es la que mueve los expedientes, que mueve la investigación. Bueno, ahora le preguntan al periodista amigo de Adorni con qué lo pagó y la agencia parece que está contratada por el gobierno nacional. Bueno, empiezan a haber ciertas contradicciones y obviamente conflictos de intereses que hacen que el tema va a seguir en agenda. Hay que ver de vuelta cómo el gobierno logra que estos temas de alguna manera pasen desapercibidos, pero tiene la necesidad obviamente de crear otros temas por encima de esto. Pablo, un poco política y un poco de comunicación la pregunta. ¿A qué se debe o a qué creen ustedes que ha perdido la capacidad de instalar una idea o instalar un tema? El gobierno que de alguna manera uno lo veía a Santiago Caputo muy vinculado a eso. ¿Se corrió? ¿Se quedó sin ideas? ¿Lo corrieron? No, claramente hay un conflicto ahí también en términos de relaciones. Tomó un protagonismo mucho mayor la hermana del presidente. Santiago no es que fue desplazado, pero por ahí en términos de gestión, Karina está tratando de tener el centro o la centralidad del poder. Era medio raro también, del principio nosotros ya lo dijimos, y sobre todo hablando con muchos colegas, que un consultor político tome funciones de gestión. Generalmente el consultor de comunicación se ocupa de la comunicación, no de la gestión. Este consultor había tomado por ahí funciones, también porque el núcleo duro del presidente era muy pequeño, entonces también como que se justificaba que Santiago Caputo tome control de ciertas áreas de gestión propiamente dicho. Ahora me parece que está pasando a un segundo plano, se está quedando solamente con la comunicación, que es algo donde él se siente cómodo, donde él me parece que ha mostrado resultados positivos, entender el perfil de presidente que tiene y cómo relacionarlo eso con la opinión pública, con la sociedad, con lo cual yo veo más que nada por ese lado. Obviamente que conflictos, cuestiones, problemas internos y problemas externos siempre tuvieron los gobiernos y siempre van a tener los gobiernos. Algunos son amplificados por la comunicación, otros la comunicación tiene que acompañar el conflicto. También la comunicación no puede hacer nada contra Adorni, que subió a la esposa al avión presidencial. Digo, ahí hay una decisión política de una persona sabiendo que estaba cometiendo un error. La comunicación, digo, yo entiendo que muchas veces a la comunicación le quieren echar, poner demasiada... Ponete la pila, comunicación. Claro, ponerle demasiada responsabilidad, pero la verdad que hay muchas cosas que radican en el proceso de toma de decisión y esos son los gestores, no la comunicación. Pero más allá de eso, yo veo que Santiago sigue teniendo la confianza del presidente, sigue teniendo un rol muy activo en términos de comunicación, eso sí lo puedo asegurar. Por ahí, lo que dije al principio, en la gestión lo están apartando, porque también Karina... como es lógico, quiere tomar las riendas de la estructura política, se siente mucho más segura, armó un buen tándem con los hermanos Menem, tanto con Eduardo como con Martín. Entonces, bueno, creo también que es lógico que estén pasando esos cambios dentro de la estructura de poder de un gobierno.
El viernes cuando sale el fallo a favor de la Argentina, Ujú. hubo como una cosa rara en las redes, sobre todo, donde Cristina decía una cosa, donde Milei decía otra, y en el medio parecía como que en la semana que justamente Kicillof empezó a carretear, es como que eso fue un aire que lo levantó un poquito a ese carreteo. ¿Se Ujú. vio así? ¿Se puede interpretar de esa manera? Sí, yo creo que obviamente cada uno acá le habla a su público, a su núcleo duro, a su segmento más duro. El gobierno salió porque aparte si ustedes leen los mensajes, lo conceptual se repite tanto de un lado como del otro. ¿Sí? Nosotros teníamos razón por esto, y los Claro. otros dicen, nosotros teníamos razón por esto mismo. Digo, como Sí. que se comparte la cuestión conceptual de cuáles fueron los argumentos por los cuales el fallo fue a favor de Argentina. Me parece que fue una reivindicación interna, tanto para Cristina Fernández de Kirchner como para Kicillof, pero interna para sus propios seguidores. Y bueno, Milei también aprovechando un poco la situación de que en estos 2 años se trató de negociar, de llegar a un buen puerto, y obviamente también lo toma él como una victoria. No creo que sea un tema que, que influya a nivel nacional. Me parece que sí, en redes sociales nosotros vimos el viernes durante la tarde y sobre todo a última hora que la conversación había cambiado el eje, mientras que venía siendo mucho Adorni, 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 cambió el eje de situación. Los seguidores, tanto libertarios como peronistas, kirchneristas, se envalentonaron y salieron a festejar la noticia, con lo cual todos se olvidaron por un rato de Adorni. Me parece que es algo coyuntural, me parece que no es algo masivo, no es algo que realmente la opinión pública estaba preocupada por el fallo de YPF, ¿sí? Muy pocos entienden qué pasaba, aparte hay que remontarse hacia por lo menos 15 años atrás, 12 años atrás de este conflicto. Entonces, me parece que viene más que nada una reivindicación política para sus seguidores. Yo creo que en semanas esto se disipa. Pablo, te quería preguntar porque una cosa que notamos acá con Ale y que te queríamos preguntar si tiene que ver con lo que va a ser el rumbo comunicacional del gobierno de ahora en más. Nosotros notamos en esa cadena nacional de 10 minutos que fue kirchnerismo puro en su máximo esplendor, utilizar los recursos del Estado para pegarle a tu enemigo. ¿Vos creés que va por ese lado? Sí, tiene muchas. Eso también es algo que venimos hablando y charlando desde el comienzo de la gestión de Milei, que hay muchas características propias de lo que fue la última etapa de comunicación de la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, en todo el tiempo construir un antagónico, hacer contraste, un enemigo, llevarlo a los extremos. Sí, llevar al evento al extremo, ya sea de manera dialéctica, ¿sí? De manera conversacional, los tonos también, tonos muy imperativos, incluso rozando lo confrontativo violento. ¿Sí? Son características que tenía el gobierno de Cristina, son características que tiene el gobierno Milei, pero son también características propias de un fenómeno de época, donde el debate no se da por el centro, sino que se da por los extremos. Y cuando vos estás en los extremos, como que tenés la obligación de eso, de ser extremista, ¿sí? De tener conceptos fuertes, de atacar fuerte a tu contrincante, porque no estás en un proceso de negociación, sino que estás en un proceso de diferenciación. Entonces, cuanto más alejado estés del otro, más robusteces tu posición. Y esto lo vemos que fue una característica tanto del kirchnerismo como también de Milei, pero también lo vemos con Trump, también lo vimos con Bolsonaro, lo vemos con Kast ahora en Chile, lo vimos con Maduro en su momento. Bueno, todos los gobiernos de extrema tienden a tener este tipo de tono o este tipo de confrontación con los rivales. ¿Cómo ves que van a transcurrir estos días de debate con el tema la ley de glaciares? Hay muchas personas que están inscriptas para conversar, para exponer su postura. De hecho, el viernes hubo una situación entre cómica, pero también un poco angustiante, si se quiere, con la docente, investigadora que a los gritos quiso calmar a los diputados. ¿Cómo se ve esa lectura los próximos días? A ver, hago dos lecturas. Por un lado veo
cierta conflictividad en la calle. Me parece que es un tema que moviliza a muchas organizaciones ambientalistas, muchas organizaciones de izquierda, con lo cual la semana pasada acá en Buenos Aires estuvo bastante álgido el día que se trató en la zona del Congreso. Creo que se va a volver a repetir esa situación. Y después, por lo que, no soy especialista, pero por lo que estuve leyendo, informándome y hablando con amigos, no hay una clara decisión hacia dónde ir. Muchos gobernadores tienen posiciones divididas, algunos defienden una posición, otros defienden otra, con lo cual al gobierno se le va a hacer difícil también dentro del recinto poder llevar adelante una sesión medianamente ordenada. Veremos. La verdad que no leí últimamente si ya están contando los votos, si tienen la seguridad de poder contar todos los votos para poder aprobar la ley, pero sí va a ser un tema muy, muy importante, sobre todo también porque los gobernadores se juegan mucho en su interna, ¿sí? En su día a día, frente a su propia opinión pública. Entonces, veremos ahí cómo es el rol de los gobernadores. Pablo, excelente, como siempre un gusto tenerte y analizar lo que va sucediendo en el debate y obviamente en la comunicación nacional. Te mandamos un abrazo como siempre y que tengas buena semana. Gracias, chicos, un placer siempre estar con ustedes. Chao. Fuerte abrazo. Gracias. Pablo Pérez Paladino, director de Ente de Comunicación, también analista y comunicador, dialogando con nosotros, desmechando un poco lo que fue la semana pasada, los ejes de conversación y obviamente las repercusiones que tuvo el debate, sobre todo en las redes, con un poquito de números ya y obviamente trazando de aquí en más lo que va a ser la discusión nacional. Sí, es interesante la descripción que hacía. Muchas veces estas preguntas están solamente hechas o hechas para la política y por ahí no para el común de la gente. Pero la imagen de una persona como Santiago Caputo, que ocupó un rol importante, al menos hasta el año pasado, pasó a otro lugar, en otro espacio, si se quiere, que no se sabe cuál es, y desde ese lugar es como que uno dice, che, ¿pero qué pasó? No la vieron venir respecto a las acciones y las decisiones que venía tomando Adorni, y porque de alguna manera, caso Españolo se dibujó y se pudo salir adelante, el 3% de Karina se dibujó y se pudo salir adelante. Al final uno termina diciendo, ¿qué le hace una mancha más al tigre? Pero viene bien la valoración de, es una persona que está, pero se ocupa menos de la gestión. ¿Cuánto más puede seguir dibujando alguien que se dedica a la comunicación cuando hay los que están gestionando el gobierno siguen equivocándose de esta manera? Bueno, la otra y la cuestión también allí es que Adorni es un hombre puramente de Karina, que en definitiva, al menos lo que trasciende y lo que se debate puertas adentro es que Santiago Caputo no está muy contento con la situación de Adorni. De hecho, si nos remontamos tiempo atrás, cuando salió el propio Guillermo Franco de jefe de gabinete, se hablaba de que el propio Santiago Caputo podría haber sido el jefe de gabinete en ese entonces, justamente para no disputar y darle ese lugar a la parte de la hermana del presidente, lo cual no terminó sucediendo y hoy al menos se dan esos chisporroteos, esos encontronazos, que en definitiva Adorni sigue pendiendo de un hilo, es muy difícil que lo corran, sobre todo porque obedece justamente a un alfil directo de la hermana del presidente y que hoy el sector de Santiago Caputo, de las Fuerzas del Cielo y demás, no lo ven muy buen parado y saben que esta situación, el Adorni Gate, todavía puede continuar menos unas semanas más si el gobierno no le encuentra la vuelta, que era un poco lo que decíamos. En una charla, en una reunión que tuvo el presidente hoy o habrá sido esta mañana, decía justamente, repasando cuando empezó el gobierno, por los piquetes y demás, que fue muy cuestionada Sandra Petovelo por la praxis que estaba llevando adelante. Por los planes, por cuestionamientos con comedores, y de alguna manera trató Milei de emparejar esa situación diciéndole, pasó el tiempo y le dijimos gracias Sandra por las gestiones, como que se han bajado la cantidad de piquetes, teóricamente se resolvieron los comedores, cosa que al menos aquí en Posadas Misiones está demostrado con los móviles, lo hemos demostrado que los comedores nacionales no están funcionando, pero eso y tantas cosas más, pero sin desviarnos, políticamente dice gracias Sandra.
Ya de por sí, gracias a un funcionario, no es un buen mensaje. Pero a eso hay que darle otra cosa. Menos en público. No podés comparar que Sandra, ocupando una gestión más o menos encaró la gestión del presidente, a una gestión que lleva Adorni que está siendo cuestionada no por si fue buen vocero o si tuvo buenas reuniones de jefatura de gabinete, sino porque subió a su señora a un avión, porque tiene viajes a Punta del Este no declarados y tantas otras cosas más, además de los departamentos que están haciendo ruido en la gestión. Entonces, no es comparable la gestión de Petovelo, ni tampoco comparable la gestión de Adorni. En todo caso, uno humanamente destruyó todo y el otro está bastante dudoso en cuanto a lo legal. Bueno, estaba revisando. El 29 de abril tiene fijada fecha Adorni para comparecer frente al Congreso para dar su primer informe de gestión como jefe de gabinete desde que fue nombrado el año pasado. Veremos si sobrevivirá hasta esa fecha y cómo le irá también frente a un Congreso que espera con ansias. 29 de abril, dijiste. 29 de abril. Que espera con ansias justamente devorárselo y obviamente preguntarle no solamente sobre la gestión, sino sobre todos estos casos que hay muchas preguntas y mucha gente que quiere saber más a fondo todo lo que sucedió. Así que veremos qué pasa hasta ese entonces. Recordar que ha sobrevivido Capitanich en su momento a eso, pero claramente era otro gobierno, era otro modelo, era otra forma de hacer política y aquí, sobre todo, Adorni se ha cansado de pararse con el manto de la pulcritud y bueno, hasta ahora no está pudiendo demostrar lo que decía. Bueno, vamos obviamente a continuar, veremos cómo sigue este caso y todo lo relacionado a la política nacional. Estamos a 45 minutos casi de la hora 18, vamos a la tanda, enseguida vamos a recorrer un poco la ciudad, vamos a salir un poquito afuera a mirar cómo está la cosa, así que vamos con eso y seguimos, dale. El resumen de este programa lo encontrás en nuestro canal de YouTube. Suscríbete y no te pierdas de nada. Búscanos, estamos como